Bienvenidos a Ver del Monje, el hogar de las historias que inspiran, que transmiten motivación para una vida positiva y que también invitan a la reflexión profunda. Si te identificas con nuestros personajes, puedes enviar un regalo de apoyo respondiendo al comentario de obsequio, Super Thanks, más abajo. Cada gesto de compartir es una semilla de amor. En el sur de España, donde el sol abrasa las colinas desnudas, se esconde un pequeño pueblo entre los campos resecos. A esa tierra la llaman la Franja del Sol, porque durante casi 8 meses al año, los rayos ardientes apenas dan tregua. El verano allí es largo, el viento caliente que sopla desde el mar convierte el aire en un horno sofocante. La tierra se agrieta, las hendiduras se extienden como venas en el rostro de un anciano. Los campos de cebada, antaño verdes y frondosos, ahora no son más que rastrojos. A veces, algunos matorrales silvestres se yerguen con esfuerzo, aferrándose al suelo áspero. En ese paisaje, la vida de los aldeanos se hace lenta, dura, pero perseverante. El pueblo apenas cuenta con unas decenas de casas, los tejados rojos descoloridos por el sol. La calle principal, empedrada y desigual, serpentea entre las viviendas y conduce a las laderas lejanas. Cada mañana, el pueblo se sumerge en una luz dorada y brillante, pero en lugar del bullicio de un nuevo día, solo queda el ritmo silencioso, alguien cargando agua, otro guiando el ganado, o remendando los cestos de mimbre desgastados. En ese cuadro resalta sobre todo la figura de la señora Dolores. Tiene ya más de 70 años, su cuerpo es delgado, la espalda un poco encorvada, pero sus ojos siguen siendo claros y firmes. Vive sola en las afueras, en una pequeña casa de piedra gris, con muros desconchados y cubiertos de musgo por el paso del tiempo. La gente del pueblo suele decir que, si alguien encarna la fortaleza en esa tierra áspera, es Doña Dolores. Cada día, al despuntar el sol, ella ya está en pie. Tras encender el fuego, preparar una tetera de infusión ligera y comer unas rebanadas de pan seco, se dispone a su labor de siempre, sacar de la casa su desvencijado carro de madera. Ese carro la ha acompañado casi media vida, las tablas están gastadas y las ruedas chirrían al rodar por los caminos pedregosos. A veces carga en el manojos de heno recogidos del campo, otras, algunas verduras del huerto, o grava para nivelar los hoyos de su jardín. La imagen de la anciana arrastrando lentamente el carro por la tierra agrietada se ha vuelto familiar en la aldea. Pero nunca está sola. Siempre la acompaña su viejo caballo, Esteban. Esteban fue en otro tiempo el más fuerte del pueblo, tiraba de carros, cargaba mercancías, incluso ayudaba a traer madera del bosque. Con los años, su cuerpo se debilitó, sus pasos se hicieron menos ágiles, su pelaje castaño se volvió gris y a veces camina con leve cojera. Sin embargo, en su mirada aún brilla una determinación especial, como si quisiera acompañar a su dueña hasta el final. Cada mañana, cuando Dolores abre la puerta, Esteban ya la espera en el patio. Golpea el suelo con los cascos como saludo y baja la cabeza para que ella le coloque la brida. Hay días en que el carro es demasiado pesado y ella debe tirar junto a él, sus manos huesudas aferradas al madero trasero, mientras Esteban empuja hacia adelante. Para los extraños, aquello parece arduo, para ellos, es pura complicidad. Se entienden sin palabras, solo con miradas y pasos acompasados. En el camino hacia los campos, el polvo se levanta con cada giro de rueda. Los rayos del sol dibujan las siluetas, una anciana frágil, un caballo viejo y un carro tambaleante. Aunque sencillo y austero, ese cuadro conmueve el corazón de los aldeanos. Al verla pasar, algunos asienten en silencio, otros levantan la mano en saludo.
Para ellos, Dolores no es solo una anciana, sino un símbolo de resistencia, de fuerza frente a la dureza del destino. A veces se detiene en el mercado, dejando el carro en un rincón. Ordena sobre un paño viejo las pocas verduras verdes o los tomates rojos que lleva. Todos saben que su cosecha es escasa, pero aún así, quienes pasan compran algo, no solo para ayudar, sino para conversar con ella. Dolores rara vez habla mucho, sonríe con dulzura y a menudo menciona a Esteban como si fuera un amigo cercano. Ya no es tan fuerte como antes, pero me sigue ayudando cada día. Quizás por eso nunca me he sentido realmente sola, suele decir, al mediodía, cuando el sol está en lo alto y el campo parece arder bajo el viento seco y polvoriento. Dolores no se detiene. Se ajusta su viejo pañuelo en la cabeza, se limpia el sudor y sigue adelante con Esteban, guiando el carro por los caminos pedregosos. Su silueta es como un compás constante en la vida del pueblo, el compás del trabajo, de la perseverancia y de la voluntad inquebrantable. Al atardecer, cuando la luz del sol comenzaba a suavizarse, la anciana y Esteban regresaban despacio. El carro, ya más liviano, solo llevaba algunos objetos necesarios. Ella solía dar una leve palmada en el cuello de Esteban, susurrándole algo parecido a un agradecimiento. El viejo caballo movía las orejas, rozaba su cabeza contra el hombro de la mujer, respondiendo con un gesto sencillo pero cargado de afecto. En esos instantes, parecía que todas las fatigas del día se desvanecían, quedando únicamente el profundo vínculo entre el ser humano y el animal que habían compartido casi medio siglo juntos. Los habitantes del pueblo, en especial los niños, disfrutaban contemplando a Esteban. Aunque ya debilitado por la edad, seguía siendo dócil, dejándose acariciar y tocar la crin por las manos pequeñas. Dolores sonreía con frecuencia, contándoles historias de cuando Esteban era joven y fuerte, y ayudaba a transportar mercancías para todo el pueblo. Cada relato era como una pieza más en el mosaico de la memoria, de los cambios del tiempo. Aquel pobre pueblo del sur de España podía carecer de muchas cosas, pero la imagen de la anciana Dolores y del caballo Esteban se había convertido en una inspiración. Recordaba a todos que en la vida existen cosas aparentemente pequeñas y sencillas, pero que encierran una gran fuerza, la perseverancia, la compañía y la amistad silenciosa entre el hombre y la naturaleza, y así, día tras día, por más severo que fuera el calor, en el camino de tierra roja siempre quedaban marcadas las huellas de las ruedas de madera, las pisadas frágiles de una anciana y los pasos acompasados de un caballo viejo. No era solo un recorrido para ganarse la vida, sino también un testimonio vivo de la fuerza de la fe y de la resistencia en aquella tierra árida. La casa donde vivía Dolores se alzaba en las afueras del pueblo, rodeada de maleza y de olivos ya resecos. El tejado de tejas rojas, cubierto de musgo, se hundía en varios lugares dejando al descubierto vigas de madera torcidas. Las ventanas, viejas y deterioradas, permanecían siempre cerradas, con apenas una rendija por donde se colaba la luz. Los vecinos, al pasar, solían mirarla de reojo y negar con la cabeza. Parecía un pedazo de pasado que nunca lograba descansar. Pero justamente de esa casa provenían rumores constantes, que se extendían y alimentaban la duda y la imaginación de la gente. Lo que convertía aquella casa en un misterio no era su aspecto ruinoso, sino un objeto guardado durante años en su interior, un pesado cofre de madera, siempre cerrado con llave. Dolores lo mantenía en una pequeña habitación al fondo, junto al viejo altar ennegrecido por el humo del incienso. El cofre, hecho de roble macizo y oscuro, mostraba manchas del paso del tiempo, aunque seguía firme.
El candado de hierro oxidado se aferraba al cerrojo, frío y severo, como si custodiara un secreto que nadie en el pueblo conocía. Al principio, nadie le prestó atención. Los habitantes estaban acostumbrados al carácter reservado de Dolores. Pero los rumores empezaron a propagarse. Algunos aseguraban que dentro estaba el dinero que había ahorrado en toda su vida vendiendo productos del campo. Otros juraban que habían oído, de generaciones pasadas, que la familia de Dolores había escondido un tesoro, y que ella poseía la única llave. Así, las historias crecían, alimentando la curiosidad de todos. Entre los más intrigados estaba su propia hija, Isabella. Isabella, la menor de las hijas de Dolores, había sido la esperanza de la madre. Tenía los ojos brillantes y un carácter vivaz, muy distinto al silencio de Dolores. De niña solía corretear a su alrededor, preguntando de todo, sobre los campos, sobre la cosecha, incluso sobre las grietas de las paredes de la casa. Dolores rara vez respondía por completo, pero la ternura en su mirada bastaba para que Isabella se sintiera segura. Sin embargo, con los años Isabella cambió. Al crecer, se dejó arrastrar por los sueños de otra vida, lejos de aquella aldea pobre y limitada. Cuando regresaba, ya no miraba los viejos olivos ni las tejas desgastadas, sino que fijaba la vista una y otra vez en el cofre de madera. Isabella estaba convencida de que en su interior debía de haber algo capaz de cambiarle la vida. Al principio, lo insinuaba: «Madre, ¿qué hay en ese cofre? ¿Por qué no lo abres para que yo lo vea? Soy tu hija, ¿acaso no puedo saberlo?». Dolores se limitaba a negar con la cabeza, posando sus manos delgadas sobre la tapa, y con voz grave respondía: «Hay cosas que no se revelan solo porque uno lo desee». «Aún no lo entiendes, Isabella». Esa negativa no hacía más que aumentar la impaciencia de Isabella. En otras ocasiones insistía, trataba de convencerla con razones, que necesitaba dinero para abrir una pequeña tienda en el pueblo, que quería escapar de la pobreza, que sin un capital jamás podría liberarse de aquel destino repetitivo, pero Dolores siempre guardaba silencio. A veces simplemente la miraba durante largo rato, con unos ojos que contenían algo complejo, mezcla de compasión y firmeza. Ese silencio no hacía sino avivar la rabia de Isabella. Los vecinos empezaron a notarlo. Veían que Isabella regresaba a casa con más frecuencia, pero siempre con el rostro tenso. Incluso algunos niños que jugaban cerca contaban haber oído discusiones dentro de la vieja casa, una voz joven, apremiante, acelerada, y otra anciana, lenta pero firme. Después, Isabella salía enfadada, con pasos duros y el rostro encendido. Un día, ella no regresó más. Desde entonces, la casa quedó solamente con Dolores, junto al cofre de madera inmóvil en el rincón de la habitación. Nadie sabía con certeza qué había ocurrido en el último encuentro entre madre e hija. Algunos suponían que tal vez Isabella no soportó la dureza de su madre y decidió marcharse. Otros, con mala intención, decían que la muchacha se había ido enfadada por no conseguir el tesoro guardado en el cofre. Pero los más benevolentes creían que entre Dolores e Isabella existía un conflicto profundo que nadie más podía comprender. La casa, por ello, se volvió aún más sombría. Cada tarde, al caer el sol, la figura de Dolores deambulaba en silencio por el patio, con la mirada perdida hacia la puerta de la habitación donde estaba guardado el cofre. Una vez, alguien la vio sentada largo rato a su lado, acariciando con manos temblorosas la superficie de madera, como si conversara con un viejo amigo. Cuanto más se observaba, más curiosidad despertaba, pero nadie se atrevía a acercarse demasiado.
Las historias sobre el cofre se convirtieron en el tema favorito de los niños del pueblo. Se retaban entre sí a asomarse por la ventana para espiar, y luego huían despavoridos. Los adultos, cuando se reunían, añadían más adornos. Que dentro había un diario capaz de esclarecer toda la historia de la familia. O cartas de amor de tiempos de guerra que Dolores nunca mostró a nadie. Esa incertidumbre transformó al cofre en un símbolo del misterio. No solo despertaba curiosidad, sino que también hacía pensar en la conflictiva relación entre madre e hija, Dolores e Isabella. Algunos incluso murmuraban que quizá aquel cofre era la verdadera causa de la ruptura familiar. Pero Dolores jamás reveló nada. Así, en la casa desvencijada, el cofre de madera seguía allí, como un testigo silencioso de historias nunca contadas por completo. Guardaba tanto los suspiros de Dolores en la medianoche como los pasos apresurados de Isabella al marcharse. Y, sobre todo, retenía una parte de la memoria que solo podría ser descubierta cuando Dolores quisiera abrirlo. El verano en el campo español siempre traía un sol dorado y radiante, extendido sobre los áridos campos de olivos y almendros. El camino hacia el pueblo donde vivía Dolores rara vez era transitado, pues serpenteaba en silencio, cubierto de polvo. Sin embargo, una mañana inusual, la figura juvenil de una muchacha apareció a la entrada del pueblo. Llevaba una pequeña mochila, avanzaba despacio pero con determinación. Su nombre era Ana, y aquella llegada fue como una brisa nueva que se filtraba en el cuadro inmóvil de tantos años. Ana tenía 23 años, los ojos castaños brillantes, en los que se reflejaba el cansancio pero también una firme resolución. Había crecido en la ciudad, en un pequeño apartamento entre calles bulliciosas. Desde niña estaba acostumbrada a escuchar a su madre Isabella hablar de su antiguo hogar, no con nostalgia, sino con reproches. Isabella solía decir que aquel pueblo era pobre, que la casa vieja no ofrecía nada más que pesadez, que su madre, es decir, Dolores, siempre fue fría y rígida, durante muchos años. La imagen de la abuela para Ana no fue más que una sombra lejana, cubierta por prejuicios. Pero la vida en la ciudad no resultó tan fácil como su madre había imaginado. Ana estudiaba con empeño, soñaba con construirse una carrera digna, pero cuanto más crecía, más sentía el peso de todo lo que la rodeaba. El trabajo no prosperaba, las relaciones se deterioraban, y lo más importante, Ana se dio cuenta de que no tenía un lugar al que llamar raíces. Preguntó muchas veces a su madre sobre los abuelos, sobre el pueblo, sobre la razón de haberlo abandonado todo, pero siempre recibía respuestas evasivas o cargadas de enojo. Isabella solo repetía: no tienes por qué preocuparte de ese lugar. Allí no queda nada bueno. Pero cuanto más lo escuchaba, más se abría en Ana un vacío difícil de llenar. Una noche, después de pasar mucho rato sola en su estrecha habitación, se preguntó: si no sé de dónde vengo, ¿acaso estaré siempre perdida? Ese pensamiento la impulsó a hacer lo que su madre jamás aceptaría: volver al pueblo de su abuela. El viaje de Ana comenzó sin estridencias. Tomó un autobús de largo recorrido, atravesando colinas y campos abrasados por el sol. Cuando el vehículo se detuvo en la pequeña estación a las afueras del pueblo, Ana descendió y respiró hondo. El aire allí era distinto al de la ciudad, puro pero áspero, impregnado de tierra y hierbas silvestres. Frente a ella se extendía el camino pedregoso que conducía hacia los tejados rojos que asomaban a lo lejos. Cuando Ana entró en el pueblo, algunos habitantes la miraron con curiosidad. No solían ver a jóvenes de fuera, y mucho menos con aquel aspecto. Su rostro tenía algo familiar,
como si recordara a alguien que había pasado por allí tiempo atrás. Una anciana que vendía verduras en la esquina del pequeño mercado chasqueó la lengua. Esta muchacha se parece tanto a Isabella cuando era joven. El rumor se extendió como el viento. En poco tiempo, todos murmuraban, la nieta de Dolores había regresado. Ana no prestó atención a aquellas miradas, todo su corazón estaba puesto en encontrar la casa de su abuela. Por el estrecho sendero al final del pueblo apareció la vivienda desvencijada, paredes manchadas, tejas viejas y un jardín delantero cubierto de maleza. Todo parecía una página olvidada de un libro antiguo. Ana se detuvo, el corazón acelerado, sintiendo una mezcla de emoción y temor. Nunca había visto a su abuela, no sabía si ella la aceptaría, si abriría su corazón o se cerraría, como solía contarle su madre. La puerta de madera se abrió con un chirrido cuando Ana llamó suavemente. Dentro, la tenue luz iluminaba la silueta de una mujer anciana, de cabello canoso y escaso, figura delgada pero firme. Era Dolores. En el instante en que sus miradas se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Dolores observó fijamente a la joven, primero con sorpresa, luego con una expresión difícil de descifrar. Ana, incapaz de contenerse, habló: Soy Ana, su nieta. Dolores guardó silencio. El viento del patio se colaba por la rendija de la puerta, moviendo las cortinas viejas. Pasó un largo momento antes de que la anciana asintiera lentamente, murmurando apenas: entra. El interior era más sencillo y deteriorado de lo que Ana imaginaba. Muebles de madera gastada, paredes manchadas, un aire impregnado con el leve rastro de incienso apagado hacía tiempo. Sus ojos recorrieron la estancia y pronto reconocieron el famoso cofre de madera del que tanto se hablaba. Estaba allí, en un rincón, sólido y silencioso. El corazón de Ana se agitó, pero no se atrevió a preguntar. En su lugar, comenzó a hablar. Contó su infancia sin la presencia de los abuelos, las historias que le relataba su madre, la vida difícil en la ciudad. Su voz temblaba, pero era sincera: he venido. No para buscar dinero ni riquezas. Solo quiero entender a dónde pertenezco. Usted es la única que puede darme la respuesta. Dolores escuchaba en silencio. Sus ojos, cansados por los años, poco a poco se suavizaron, como si en los rasgos de Ana volviera a ver a su propia hija. Un velo de tristeza cruzó su rostro, pero enseguida desvió la mirada. Escondiendo sus sentimientos bajo la habitual reserva, Ana percibió claramente aquella distancia, pero no tuvo prisa. Sabía que había iniciado un camino difícil, la búsqueda de sus raíces y de la verdad oculta tras el polvo del tiempo. La casa, la abuela y aquel cofre en el rincón eran como un velo de secretos esperando ser levantado. Y Ana, con un corazón joven pero decidido, dio su primer paso hacia ese mundo donde lo nunca dicho empezaría a revelarse. El silencio dentro de la vieja casa de Dolores era tan profundo que se escuchaba el silbido del viento colándose por las rendijas de la madera y el crujido de las tejas al sol abrasador. Ana se sentó en una pequeña silla de madera, con las manos sobre las rodillas, observando la habitación. Todo estaba marcado por el paso del tiempo, las paredes manchadas, el mantel descolorido, los jarrones de barro llenos de ramas secas de olivo. Incluso la luz que entraba por la ventana teñía todo de un aire solemne. Como si aquel lugar existiera fuera del ritmo apresurado del mundo, Dolores se sentó frente a Ana. No preguntó nada, no sonrió,
Solo sirvió un vaso de agua de una jarra de barro y lo colocó sobre la mesa. Su mirada era atenta pero distante, como si viera algo difícil de aceptar. En aquellos ojos profundos, Ana sintió que la estaban examinando, y al mismo tiempo percibió la sombra de una cautela, de una herida antigua aún abierta. «Gracias, abuela», susurró Ana, con voz suave. Dolores solo asintió. Sin responder, el silencio se prolongó. Afuera, los cascos del caballo Esteban golpeaban la tierra, resonando dentro de la casa tranquila. Ana miró por la ventana y lo vio girar la cabeza hacia la vivienda. Las orejas atentas, como si también escuchara. La escena le dio la sensación de haber entrado en un mundo cerrado, con su propio compás, ajeno a ella. Reuniendo valor, Ana habló: «Abuela, desde pequeña solo escuché a mamá hablar de usted. Nunca la conocí. Hoy he venido con la esperanza de entender mejor a mi familia». Dolores inclinó un poco la cabeza, su mirada se ensombreció. Al oír la palabra familia, guardó silencio, como si evocara un recuerdo doloroso. Inspiró profundamente, apoyó su mano huesuda sobre la mesa de madera y dijo con voz ronca y pausada: «¿Tu madre te habló de este lugar?» Ana asintió. «Sí, me dijo que usted era muy estricta, que nunca mostraba afecto, y que por eso ella se sentía ahogada viviendo aquí. También me contó que siempre guardaba ese cofre de madera, que nunca lo abría ni dejaba que nadie supiera lo que contenía». Dolores no mostró sorpresa. Permaneció quieta, cerrando los ojos poco a poco, como si evocara historias lejanas. Sin embargo, aquel silencio solo levantaba un muro invisible aún más alto entre ellas. Ana no se atrevió a decir nada más, temiendo que cualquier pregunta pudiera tocar una herida del pasado. Al cabo de un rato, Dolores habló, con una voz serena pero que no lograba ocultar la frialdad: «Si tu madre te lo contó así, entonces seguramente lo entiendes. No tengo mucho que darte. Esta casa es pobre, la tierra allá afuera es árida, y solo me quedan unos pocos animales como compañía. Y yo no soy más que una vieja de la que nadie necesita». Aquellas palabras no eran un reproche, sino una afirmación sencilla. Pero al oírlas, Ana sintió un nudo en el pecho. Comprendió que su abuela estaba levantando una distancia. Sin permitir que nadie entrara en su mundo, Ana apretó los labios, intentando mantener la calma. Sabía que este encuentro no sería fácil, pero al enfrentarse al silencio y a la mirada impenetrable de Dolores, se sintió más pequeña que nunca. Respiró hondo y dijo lentamente: «Abuela, no he venido aquí a buscar nada. Solo quiero saber cómo has vivido. Quiero comprender quién eres. Porque al fin y al cabo, sigo siendo tu nieta». Dolores arqueó apenas una ceja. Miró a Ana durante largo rato, en sus ojos brilló un destello indefinible, mitad desconfianza, mitad búsqueda de algo. Luego se levantó despacio y caminó hacia la ventana. Su silueta delgada se recortó contra la luz. «No necesitas entenderme. Vivo de manera sencilla. Trabajo en el campo, cuido el caballo, planto algunas verduras, las intercambio por alimentos. Día tras día. Nada digno de contar». Su voz sonaba grave, como queriendo cerrar cualquier conversación. Pero Ana no se rindió. Se levantó y se acercó a la ventana, donde la anciana estaba. No la tocó, solo se quedó de pie a su lado,
mirando hacia afuera. Allí, los surcos de tierra reseca se abrían en grietas. Y el sol hacía temblar el aire. En medio de esa escena, el caballo Esteban pastaba tranquilamente en os seco, con un aire apacible. Ana sonrió levemente, al menos aún tienes a Esteban. Parece que te entiende mucho. Dolores giró apenas el rostro hacia su nieta. Sus ojos se suavizaron por un instante, para luego volver a la calma habitual. Sí, ha estado conmigo muchos años. Las personas pueden marcharse, pero los animales no. Son más fieles que cualquiera. Aquella frase, intencionada o no, dejó a Ana sin palabras. Entendió que su abuela se refería a su madre, a la partida de antaño. Y también sintió más nítida la muralla invisible entre ambas generaciones, de un lado. Una herida sin cerrar, del otro, el anhelo de reencontrar las raíces, se quedaron allí, juntas pero separadas por un abismo. Ana deseaba preguntar más, saber de la infancia de su madre, de historias nunca contadas. Pero al ver los ojos cerrados de su abuela, guardó silencio. En aquella casa, la quietud regresó. Solo se escuchaba el viento silbando por las rendijas, los cascos de Esteban golpeando el suelo, y dos mujeres, una anciana, otra joven, aprendiendo a aceptar la existencia de la otra. Aunque el abismo fuera inmenso, ese instante no trajo comprensión inmediata, pero fue la primera pieza de un rompecabezas, el inicio de un lento camino para que ambas almas se miraran de frente y se encontraran. Ana empezó a pasar las mañanas junto a Dolores. Antes de que el sol asomara sobre las sierras de Andalucía y el pueblo aún estuviera envuelto en neblina, ya resonaba el chirriar de las ruedas de madera. Era el sonido familiar de toda la vida de Dolores. Y ahora Ana comenzaba a formar parte de aquella melodía rústica. El carro viejo, con la madera arañada por los años, iba enganchado a Esteban, el caballo anciano pero fuerte. Seguía avanzando con paso firme por el camino pedregoso, sus cascos marcando un ritmo constante sobre la tierra seca. Dolores caminaba despacio al lado, los hombros delgados cargando un fardo de hierba, el cabello blanco despeinado por el viento. Ana la seguía, observando con asombro la resistencia de una mujer que había sobrellevado casi toda una vida solo con sus manos. Al principio, Ana solo observaba en silencio. No tenía valor para hablar mucho, pues aún sentía la barrera invisible de la lejanía. Pero cada vez que veía a su abuela agacharse para atar una cuerda, o tensar el cuerpo para levantar un manojo de verduras, le dolía el corazón. Una mezcla de respeto y desazón la empujaba a acercarse, y al mismo tiempo la detenía. Con los días, Ana empezó a intentar ayudar. Tomaba la hoz para cortar hierba, pero torpemente, los cortes no eran limpios como los de la abuela. A veces se le caía, o rompía la cuerda, y el haz de pasto se deshacía. Dolores no la reprendía, simplemente lo ataba de nuevo en silencio. Esa actitud la incomodaba más, pues ella deseaba una palabra, una instrucción, aunque fuera breve. En otra ocasión, mientras cargaban verduras en el carro, Esteban resopló y giró la cabeza hacia Ana. Ella retiró la mano, dudando en acariciarlo, sin saber si él la aceptaría. Pero el caballo frotó suavemente su frente contra su palma, con sus ojos castaños brillando bajo la luz de la mañana. En ese instante, Ana sintió haber encontrado un puente. El animal no hablaba, pero le transmitía bienvenida y confianza. Desde entonces, Esteban se volvió su compañero. Cada vez que la veía, relinchaba quedo, con las orejas erguidas de entusiasmo. Ana aprendió a cepillarlo,
a llevarlo por los caminos del pueblo, incluso a susurrarle confidencias mientras esperaba que su abuela terminara las tareas. Dolores a veces los miraba de reojo, pero mantenía su expresión callada, difícil de descifrar. Ana empezó a darse cuenta de algo. Era precisamente el vínculo entre su abuela y Esteban lo que la había mantenido en pie durante tantos años. No hacían falta palabras bonitas. Bastaba con la mirada del animal siguiéndola, con cada paso firme suyo, para convertirse en una fuente de aliento silencioso. Recordaba haber visto una vez a su abuela posar la mano en el cuello de Esteban, apoyarse suavemente en él como buscando consuelo, pero al notar la presencia de Ana, se irguió de inmediato, fingiendo que nada había ocurrido. Los viajes en el carro se fueron convirtiendo en el lugar donde Ana aprendía a escuchar. En el camino de Tierra Roja, cada rueda que giraba no solo transportaba verduras y leña, sino también silencios compartidos entre dos generaciones. Ana comenzó a intentar romper esa distancia con pequeñas preguntas. Abuela, ¿en aquel terreno este año se siembra algo? Dolores se detuvo un instante, la mirada algo sorprendida, y respondió suavemente, esa tierra es árida, solo sirve para un poco de cebada. Era una respuesta breve, pero para Ana resultó más valiosa que nada. Porque era la primera vez que su abuela realmente conversaba con ella, no solo con una mirada fría. Con el tiempo, Ana empezó a fijarse en cada detalle. Se dio cuenta de que cada vez que Dolores apretaba las cuerdas del carro, sus manos temblaban de cansancio, aunque nunca dejaba escapar una queja. Notó también cómo Esteban solía detenerse un momento cuando ella caminaba demasiado rápido, como si temiera que no pudiera seguirle el paso. Todo aquello ablandaba el corazón de Ana, hasta que un día, casi sin darse cuenta, murmuró con el viento. Abuela, déjeme ayudarla a tirar del carro. Dolores giró la cabeza. En sus ojos profundos brillaba un asombro casi incrédulo. Pero en lugar de rechazar la propuesta, asintió suavemente y cedió la cuerda a Ana. El peso del carro golpeó sus brazos, haciendo que su cuerpo se echara un poco hacia atrás. Aún así, apretó los dientes y reunió fuerzas para avanzar. Las ruedas comenzaron a rodar despacio, y Esteban redujo su paso para acompasarse con ella. Dolores observaba en silencio, sin decir nada, aunque la comisura de sus labios tembló apenas, una señal diminuta de emoción contenida. Desde aquel día, Ana dejó de limitarse a mirar. Se convirtió en una verdadera compañera, recorriendo con su abuela y con Esteban los caminos del pueblo en el viejo carro de madera. Y en cada paso pesado, no solo percibía el esfuerzo, sino también algo sagrado, ese lazo resistente que une a las personas, siempre que exista paciencia para escuchar y compartir. Aquella tarde, el viento que bajaba de las montañas lejanas traía consigo el olor del heno seco y un leve aroma a tierra tras una breve lluvia. Ana regresó a la pequeña casa de Dolores después de una larga jornada de trabajo en el campo. Dolores, agotada, se retiró temprano a descansar. Ana se quedó en la sala principal, con la mente llena de pensamientos difíciles de nombrar. En esos días había empezado a mirar a su abuela con otros ojos, menos severos, con menos distancia, aunque todavía quedaban muchas incógnitas sin resolver. La luz del atardecer se filtraba por la rendija de la puerta de madera, iluminando un rincón donde yacía un viejo cofre. Allí permanecía en silencio, cubierto por una fina capa de polvo, como si hubiera dormido por décadas. Ana lo había visto varias veces, pero nunca le había prestado atención. Esa tarde, sin saber por qué, sus ojos no pudieron apartarse de él, como si un hilo invisible la guiara hacia allí. Se agachó y con la mano retiró suavemente el polvo.
La superficie de madera estaba descolorida, pero aún conservaba toscos grabados de figuras apenas visibles. El candado estaba oxidado, aunque no cerrado del todo, solo encajado. Ana vaciló, desgarrada entre dos impulsos: respetar la intimidad de su abuela o dejarse llevar por la fuerte necesidad de abrirlo, como si dentro aguardara la pieza que faltaba en el rompecabezas familiar. Tras un instante de duda, levantó con cuidado la tapa del cofre. Dentro no había oro ni joyas, sino papeles, unas cuantas fotografías amarillentas y una bufanda de lana vieja. Pero lo que la dejó sin aliento fue un fajo de cartas atadas con una cinta morada, ya desgastada. Con manos temblorosas desató el lazo, y los pequeños sobres se desparramaron. Cada carta llevaba escrito el nombre de su madre, aquella hija que había abandonado a Dolores muchos años atrás. El corazón de Ana golpeaba con fuerza. Tomó una de las cartas y la abrió lentamente. La escritura era temblorosa, desordenada, pero impregnada de ternura. En ella, Dolores no reprochaba ni lamentaba, solo preguntaba con ansiedad: ¿estás bien? ¿Aún recuerdas el pastel que solía prepararte? Si alguna vez te sientes cansada, recuerda que yo siempre estaré aquí, esperándote. La carta terminaba con una frase breve, pero desgarradora: te extraño mucho. Ana siguió leyendo, abriendo una tras otra. Los contenidos variaban, pero la emoción era siempre la misma: el amor de una madre que nunca dejó de añorar a su hija. Aquellas cartas, nunca enviadas, habían permanecido guardadas en el viejo cofre, como un testimonio silencioso de un amor que jamás se extinguió. Las lágrimas brotaron de los ojos de Ana. Durante todos esos años, ella solo había escuchado a su madre decir que la abuela era una mujer fría, severa, que incluso ya no quería reconocer a su propia hija. Ana había creído en esas palabras, y así fue como nació la distancia y el prejuicio en el primer encuentro con su abuela. Pero ahora, ante sus ojos, la verdad era otra: una mujer que había dedicado toda su vida a la espera, al amor, sin poder expresarlo. Apretó las cartas contra su pecho, con el corazón lleno de compasión y arrepentimiento. Resulta que, detrás de aquella coraza dura y distante, la abuela siempre había sido una madre, una abuela con un corazón cálido hasta lo más profundo. Solo que el tiempo y las heridas habían cubierto aquella luz tierna. Ana permaneció mucho rato junto al cofre, leyendo una carta tras otra. Imaginaba a su abuela escribiendo en aquellas noches silenciosas, sentada bajo la tenue luz de una lámpara de aceite, sus manos huesudas moviéndose despacio al empuñar la pluma. Quizás, al escribir, lloraba. Quizás, al doblar la carta, todavía esperaba reunir el valor suficiente para enviarla algún día. Pero año tras año, aquella esperanza quedó enterrada en silencio. Ana se tapó el rostro con las manos. Por primera vez, se sintió verdaderamente cercana a su abuela. La distancia invisible de tantos años se deshizo en un instante. Comprendió que todos los prejuicios, todas las barreras entre generaciones podían desvanecerse con una sola condición: que la verdad saliera a la luz y que el amor pudiera ser visto. El viento silbaba suavemente a través de las tejas. Dolores seguía dormida en su habitación. Ana recogió con cuidado las cartas, las ató como estaban, las colocó en el cofre y cerró la tapa. Pero en su corazón, una puerta se había abierto de par en par. Deseaba correr a abrazar a su abuela. Decirle que la había comprendido, que al fin la veía. Sin embargo, se contuvo, porque sabía que ese momento debía guardarse para cuando ambas estuvieran listas. Aquella noche, Ana se sentó junto a Esteban, en el establo. Acariciaba su crin,
con los ojos llenos de lágrimas, y susurró: «Esteban, ahora lo sé». La abuela nunca dejó de querer a mamá. Nunca. El caballo frotó suavemente la cabeza contra su hombro, como una respuesta muda. Ana levantó la vista hacia el cielo nocturno de Andalucía, donde las estrellas se amontonaban como cartas nunca enviadas. En su interior resonaba una decisión firme: sería ella quien volviera a unir aquel lazo roto, no permitiría que su abuela siguiera viviendo en el silencio. Querido amigo, ¿te has preguntado alguna vez si detrás de la frialdad de alguien no hay indiferencia, sino un dolor nunca compartido? Dolores cargó con ese peso toda su vida, sin decirlo, sin quejarse, pero cada carta guardada en aquel cofre de madera es la prueba de un amor que jamás desapareció. Hay nostalgias que no necesitan ser enviadas, pero arden día tras día. Mano blanca indicando hacia la derecha si estás escuchando esta historia y algo resuena en tu corazón. Detente un instante. Tal vez recuerdes a alguien que te amó en silencio de esa manera. Comparte esta historia para que más personas vean que, a veces, el cariño no necesita mostrarse, porque siempre está ahí, esperando a que tengamos la paciencia de mirar más profundo. Si te identificas, deja tu comentario aquí abajo. Y si crees que esta historia merece difundirse, un simple gracias o un botón de compartir será el motor que nos anime a seguir trayendo relatos llenos de significado. Gracias de corazón a todos los que escuchan. El cielo de la tarde en el sur de España se vestía de un enorme manto naranja y rojo, con la luz extendiéndose sobre las colinas y los prados secos. La pequeña casa de Dolores estaba en silencio. Solo se oían los cascos de Esteban rozando la tierra y el viento colándose por las viejas rendijas de las ventanas. Ana estaba sentada en la cocina, frente a un teléfono antiguo, con el alma hecha un nudo. Las cartas que había encontrado en el cofre de madera resonaban en su mente, cada palabra de amor, cada recuerdo de una madre hacia la hija que se había marchado. Ana sentía la responsabilidad de hacer algo, de no permitir que esas cartas quedaran enterradas para siempre en la oscuridad. Debía decirle a su madre la verdad, que la abuela nunca había dejado de quererla. Con los dedos temblorosos, marcó el número. El timbre resonó en el silencio, haciendo que su corazón se detuviera por un instante. Al otro lado, la voz de su madre sonó grave, fría y distante. «¿Ana? ¿Por qué llamas a esta hora?» Ana respiró hondo, intentando mantener la calma. «Mamá. Estoy en el pueblo. En casa de la abuela. La he visto. Mamá, ella no es como siempre dijiste. Yo he leído las cartas que te escribió. Todas están llenas de amor, de añoranza. Por favor, vuelve una vez, mírala, escucha lo que tengo que contarte». Hubo un silencio largo al otro lado, seguido de un suspiro que hizo que a Ana se le encogiera el alma. Finalmente, la voz de su madre sonó de nuevo, tan fría como el viento en la montaña. «Ana, eso no es asunto tuyo. Yo elegí marcharme, y no quiero volver. No intentes cambiar el pasado». Con la voz quebrada, Ana insistió: «Pero, mamá, yo he visto el amor de la abuela. Ella nunca te olvidó, nunca dejó de pensar en ti. Vuelve, solo una vez, para que después no tengas que arrepentirte». Pero sus ruegos fueron cortados de golpe. «Basta, Ana. No quiero escuchar más. Si quieres a tu abuela, quédate y cuídala. Pero yo no regresaré». La llamada terminó con el pitido seco y distante. Ana se quedó inmóvil, los ojos enrojecidos, apretando el teléfono como si quisiera romperlo. La tristeza la envolvió, pero al mismo tiempo,
una extraña fuerza nació en su interior. Comprendió que su madre no volvería, pero eso no significaba que su abuela tuviera que seguir viviendo en soledad. Ana se levantó y salió al porche. Doña Dolores estaba sentada en la vieja silla de madera, su pequeña figura se perdía en la luz del atardecer. Sus ojos miraban a lo lejos, como siguiendo algo que se había desvanecido en el horizonte. Esteban estaba cerca, delgado pero firme, inclinando de vez en cuando la cabeza como si escuchara. Ana se acercó despacio y se sentó a su lado. Puso suavemente su mano sobre la mano huesuda de la anciana. Aquel contacto la hizo contener el aliento, unas manos endurecidas por los callos, ásperas como la tierra y la piedra, pero que irradiaban un calor insólito. Dolores se sobresaltó un poco, luego giró la cabeza, con la mirada seria y un matiz de desconfianza. Ana sostuvo sus ojos, con voz temblorosa pero firme: abuela. Acabo de llamar a mamá. Pero ella dijo que nunca volverá. Me pidió que dejara atrás lo que pasó. Dolores permaneció en silencio. Sus ojos se iluminaron un instante con un destello de dolor, pero enseguida apartó la mirada. Como si no quisiera mostrar sus sentimientos, Ana apretó con más fuerza las manos de la anciana, dejando salir cada palabra desde lo más hondo: sé que mi madre no quiere, pero yo soy diferente. No quiero que usted arrastre el carro sola nunca más. No quiero que viva con cartas que nunca fueron enviadas. Si mamá no vuelve, yo seré su hija. Caminaré con usted todos los días que vengan. Dolores se estremeció. Sus hombros delgados temblaron, y luego volvió la mirada hacia Ana. En sus ojos cansados brotó un brillo húmedo, mezcla de sorpresa y emoción. No dijo nada, solo apretó con fuerza la mano de Ana, temblorosa pero decidida. En ese instante, entre ellas ya no existía ningún muro invisible. Fue un encuentro de corazones, uno anciano, marcado por la pérdida, el otro joven, deseoso de reparar. Ana sonrió entre lágrimas. Sabía que, desde ese día, la anciana no estaría más sola. Y ella, al fin, había encontrado una verdadera familia en aquella mujer que antes le parecía tan lejana. El sol poniente bañaba a ambas con un resplandor dorado. Esteban relinchó suavemente, como si acompañara el momento. La casa desvencijada de pronto se llenó de calidez, como si también ella fuera testigo de una promesa silenciosa. Desde ahora, nadie tendría que caminar en soledad. Quizás el instante en que Ana apretó las manos huesudas de Dolores y dijo «yo seré tu hija» hizo que más de uno derramara lágrimas. Porque no fue solo una promesa, sino también una elección, la elección de amar. De permanecer, de unir lazos que la sangre puede romper, pero que el corazón puede mantener. Mano blanca indicando hacia la derecha si alguna vez sentiste que eras olvidado. Recuerda que la familia tiene muchas formas. A veces no viene de donde esperamos, sino de nuevos lazos llenos de sinceridad. Y si hoy tienes a alguien a quien tomar de la mano y llamar familia, valóralo profundamente. Te invitamos a compartir tus sentimientos en los comentarios, porque cada historia, cada recuerdo que dejes, puede convertirse en aliento para quienes leen contigo. Y si crees que el amor puede sanar las grietas, comparte este relato para que llegue a más corazones. Una vez más, gracias de todo corazón, gracias a ti, historias como esta pueden seguir viviendo. El camino de tierra roja del pueblo, acostumbrado a la imagen de Dolores arrastrando en silencio el viejo carro de madera, había cambiado. Desde temprano, los vecinos vieron una escena distinta:
no solo la silueta encorvada de la anciana, sino también la figura juvenil de Ana caminando a su lado. El carro seguía avanzando despacio, Esteban seguía tirando con paciencia, pero ahora estaba cargado de verduras, manojos de pasto verde, e incluso algunas macetas con flores que Ana llevaba al mercado para intentar un nuevo comienzo. Ya no se percibía la pesada soledad en los pasos de Dolores. En su lugar sonaban las charlas quedas entre abuela y nieta. A veces Ana reía con frescura, otras veces Dolores respondía con un leve asentimiento. De vez en cuando, Esteban levantaba la cabeza y relinchaba, provocando la risa de ambas. Una escena sencilla pero poderosa, 3 generaciones, abuela, nieta y el fiel caballo compartiendo la carga. Ana empezó a acostumbrarse a la vida en el campo. Cada mañana se levantaba temprano junto a su abuela, aprendiendo a atar bien los manojos de verduras, a escoger las mejores patatas, o a asegurar las sogas del carro para que nada se cayera por el camino. Tareas que parecían pequeñas le revelaron algo profundo: la familia no es solo sangre, también es hombro con hombro. Son esos momentos de trabajo compartido y de respirar juntos el aire del pueblo. Los habitantes del pueblo, al ver aquel cambio, se conmovieron hasta las lágrimas. Antes, solo se atrevían a observar a Dolores desde lejos, suspirando de vez en cuando y negando con la cabeza, pues nadie tenía la fuerza suficiente para disipar la sombra de soledad que la envolvía desde hacía décadas. Pero ahora, la llegada de Ana era como una nueva llama que iluminaba todo. Muchos ancianos murmuraban: al fin la señora Dolores tiene a alguien a su lado. Así es. Quizás el cielo le haya devuelto a su nieta como compensación. Ana también lo sentía claramente. Cada vez que veía sonreír a su abuela, aunque fuese una sonrisa apenas perceptible, encendida en la comisura de sus ojos, su corazón se llenaba de calor. Las cartas en aquella caja de madera que había leído le ayudaron a comprender que el cariño de su abuela nunca se había extinguido, solo estaba sepultado bajo el polvo de los años. Ahora, ella tenía la oportunidad de avivar esa llama, y al mismo tiempo encontraba un lugar al que llamar hogar. Al atardecer, cuando ambas regresaban, Esteban caminaba pausadamente por el sendero de tierra roja, mientras los últimos rayos de sol doraban el cabello de Ana y acariciaban el rostro de Dolores. Una vez, Ana se detuvo de pronto, apretó la mano de su abuela y susurró: abuela, me siento feliz de estar aquí contigo. Dolores no respondió de inmediato. Miró hacia los campos de cebada que ya estaban tornándose dorados. En sus ojos, antes marcados por la tristeza, brillaba ahora una ternura inusual. Solo asintió suavemente y estrechó la mano de Ana. Fue un gesto que contenía más que 1000 palabras. La historia de ellas pronto se difundió por el pueblo. Se contaba que una anciana, destinada aparentemente a vivir siempre en la frialdad, había recuperado a su familia gracias a la nieta que parecía lejana. Algunos decían incluso: los lazos de sangre pueden quebrarse, pero si todavía existe amor, siempre habrá forma de reparar. Mano blanca indicando hacia la derecha en este momento culminante. Permíteme enviarte un mensaje a ti, que sigues esta historia. Si has sentido un poco de calidez, por favor deja un comentario compartiendo tus pensamientos. Quizás esta historia ayude a alguien a creer que los lazos familiares pueden reconstruirse desde la sinceridad. Y si deseas que más personas descubran estas cosas hermosas, una sola compartida de tu parte será como una llama que continúa. Muchas gracias de corazón por escuchar, por acompañarnos hasta estas últimas líneas. Y así, por los caminos de Tierra Roja, la gente seguía viendo una imagen ya familiar: una anciana, una joven y el caballo Esteban tirando del pesado carro de madera, pero ahora colmado de calor humano. Ya no era esfuerzo forzado, sino compartir.
Ya no era silencio, sino risas y conversaciones. Dolores había recuperado a su familia, y Ana había encontrado el lugar al que pertenecía. La historia termina, pero su eco permanece en cada corazón. Hay vínculos de sangre que pueden quebrarse, pero el amor sincero es capaz de encender la luz, dando vida a una nueva familia nacida de la empatía, la paciencia y un corazón que sabe amar. La historia de Dolores, la abuela delgada junto al viejo carro de madera. El leal caballo Esteban y la nieta Ana nos revela una verdad sencilla pero profunda. Los lazos familiares pueden resquebrajarse, incluso olvidarse, pero el amor verdadero nunca desaparece. Dolores parecía condenada a la soledad, y sin embargo, desde un lugar aparentemente lejano, Ana llegó para escribir nuevas páginas cálidas en la historia de su familia. Ese significado nos toca el corazón, porque todos, en algún momento, sentimos distancia con los nuestros, incluso deseos de rendirnos. Pero la historia nos recuerda que, con una mano extendida, con una palabra sencilla, aún podemos reparar y reconstruir el hogar que creíamos perdido. Mano blanca indicando hacia la derecha si tú también lo sientes. Comparte esta historia para difundir el mensaje del amor y la importancia de valorar a la familia. Porque quizá un recordatorio tan pequeño pueda hacer que alguien regrese con los suyos, o que encuentre nuevamente el calor de pertenecer a un lugar. Muchas gracias de corazón a todos los que han acompañado esta historia. Vuestra manera de compartir transformará estos relatos sencillos en fuente de inspiración, encendiendo la esperanza y el amor en muchos más corazones.